Bueno, a continuación se va a hablar de la semana 14. Lo que hemos visto es como el método de Euler, el método de Runge-Kutta y sus diferentes metodologías para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales a través de métodos numéricos. Eh, Ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son una parte fundamental de las matemáticas y se encuentran en diversos campos de la ciencia y la ingeniería para describir fenómenos y procesos que involucran cambios y tasas de cambio. Los métodos numéricos son las técnicas que se utilizan para resolver las ecuaciones diferenciales, cuando no es posible obtener una solución analítica exacta. Método de Euler es un algoritmo numérico utilizado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Este fue desarrollado por el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII. Este método es especialmente útil cuando no es posible obtener una solución analítica exacta para la ecuación diferencial, lo que ocurre en la mayoría de los casos para ecuaciones complejas o no lineales. El objetivo de resolver una ecuación diferencial es encontrar la función desconocida y en función de t que satisface una ecuación de la forma dy sobre dt que es igual a la función de ty, donde y representa la función desconocida de la variable independiente. Dy sobre dt es la derivada de y con respecto a t y fty es una función dada. El método de Euler aproxima la solución de la ecuación diferencial dividiendo el intervalo de tiempo en pequeños pasos y en cada paso estimula el valor de la función en ese punto. Suponiendo que conocemos el valor inicial, el método de Euler permite calcular yt en pasos sucesivos. La fórmula general del método de Euler es la siguiente: yn más 1 es igual a yn más h por f tn yn, donde yn es la aproximación de y paso n y n más 1 es la aproximación de y en paso siguiente n más 1. Tn es el valor de t en el paso n. H es el tamaño del paso, es decir, el incremento de la variable independiente de t. F tn es el valor de la función f en el punto tn es decir, el valor de la derivada de y de t en ese punto. Es importante ajustar el tamaño del paso de manera adecuada para obtener una solución numérica más precisa. Bueno, en el método de Runge-Kutta lo podemos definir como el método de iteraciones que extiende la idea geométrica y utiliza varias derivadas o tangentes intermedias para poder aproximar a la función desconocida. Como se puede ver, entre las características que encontramos de este método tenemos, uno, que son una especialización de los métodos numéricos a un paso. 2. Sustituye el problema del valor inicial por la integral equivalente. 3. Aunque posee el error local de truncamiento del método de Taylor, este prescinde del cálculo y evaluación de las derivadas de la función f de ty. Puede ser de segundo, tercero o cuarto orden. Forma parte de la familia de métodos iterativos, tanto implícito como explícito, para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y también cabe recalcar que, por ejemplo, el método de Euler es el método de Runge-Kutta, pero de orden 1. De este método, así como de los otros que se van a mencionar anteriormente y que ya se van a mencionar más luego, tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es que solo requiere la función f de xy y con ello es lo que se trabaja. Suele usarse para mayor exactitud y es fácil para la programación. En cambio, por otra parte, tenemos las desventajas, que tenemos que el lado derecho de la ecuación diferencial debe evaluarse muchas veces en cada etapa. Y otra desventaja es que el consumo de tiempo y costo es mayor que otros métodos. Bueno, la familia Runge-Kutta se compone de otros tipos de métodos dentro del todo el método de Runge-Kutta. Por mencionar algunos, el método de Euler, que es el más simple y se considera el caso más básico de los Runge-Kutta, y utiliza un solo paso para aproximar la solución. Método Runge-Kutta de segundo orden o de punto medio utiliza dos evaluaciones de la función por paso. La fórmula de actualización es más precisa y tiene una forma más extensa que el método de Euler. Para el caso 3, conocido también como método de Heun,
en honor al matemático Carl David Thorne Runge-Kutta de Heun. Utiliza 3 evaluaciones de la función por paso y también proporciona una mayor precisión que el método del segundo método de Runge-Kutta. Es un poco más complicada, pero sigue el mismo principio de promediar gradientes en diferentes puntos del intervalo de paso. Uno de los otros métodos conocidos del cuarto método de tercer orden, método clásico de tercer orden, utiliza 3 evaluaciones de la función por paso y proporciona una mayor precisión para RK2, que sería el método del segundo caso. La fórmula de actualización es más complicada, pero sigue el mismo principio de promediar gradientes, igualmente como en el tercer método. Algunas dificultades que podrían surgir con los métodos de Runge-Kutta son principalmente la elección del tamaño del paso, ya que de ello dependerá la precisión que vayamos a obtener. Como podemos ver en el gráfico, tenemos el método de Euler con un paso bastante grande, como podemos ver en la gráfica de color rosado, y en la gráfica de color celeste, como vemos, se redujo el paso a la mitad, acercándose más a la función real, que es la línea roja. Sin embargo, aún tenemos un error, ya que si por ejemplo escogemos un tamaño de paso grande, obtendremos más error, y si obtenemos un paso más pequeño, vamos a mejorar precisión, pero podríamos demandar de mayor tiempo computacional. De ahí el siguiente problema. Para ello también utilizamos el método de Helms, que dentro de las mismas iteraciones que podríamos utilizar en el método de Euler, este va a ser más preciso. Ahora, necesitamos una implementación correcta, ya que es un método un poco complejo, entonces es crucial seguir correctamente fórmulas y algoritmos asociados con el método para garantizar así los resultados precisos. Ok, ventajas y desventajas del método de Euler. Ventajas que presenta este método es que mientras más se divide el tamaño de los pasos de H, los errores disminuyen. Es un método muy sencillo de implementar, pero de orden bajo, por lo que dependiendo del grado de precisión que se desee, el H puede ser muy pequeño. Una forma de mejorar el método es utilizar una mejor aproximación del integral. Y desventajas de este método es que tiene errores cuando la pendiente eh, cambia rápidamente dentro de X. Para mejores aproximaciones no solo se debe considerar el punto inicial, sino un promedio del inicio y el final. El problema es que no se conoce el valor de y en ese punto final. Bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas del método de Runge-Kutta. Entre las ventajas que se pueden encontrar en este método es que solo se requiere la función que puede ser f, x de y para trabajar. Una de las desventajas que se pueden encontrar en este método, que es la más importante, podría ser de que se debe que evaluar muchas veces el lado derecho de la ecuación, lo cual consume demasiado espacio computacional, al igual que tiempo computacional. Pero se tiene su ventaja, que es uno de los métodos fácil de programar y también presenta una mayor exactitud a comparación de otros métodos.